Buenas noches, soy Samuel Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo 8 de enero de 2023. Vamos a seguir con el estudio del libro del Apocalipsis y para entrar en materia voy a leer el capítulo 15 del Apocalipsis, que dice así: Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumiría la ira de Dios. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de ira de Dios, quienes vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo, por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fueran consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Bueno, entramos aquí ya en una fase del Apocalipsis ya casi terminal, donde vemos, ya vimos en el capítulo anterior, cómo la tierra era segada y habían 2 siegas, la siega de la mies, del trigo, que eran los que habían creído en Jesús, habíamos creído en Jesús, y por lo tanto esa siega era de las personas que iban a pasar la eternidad con Jesús, y luego la siega de las uvas maduras. Para esta siega era de las personas impías que no habían creído en Jesús, y por lo tanto las que estaban destinadas al lagar del aire de Dios. Aquí entramos ya en una fase donde se nos habla de las copas de las iras de Dios, pero ya en un juicio final, ¿no? Los juicios anteriores, cuando hablábamos capítulos atrás de juicios anteriores, eran juicios sobre la tierra parciales, donde la gente aún tenía posibilidad de arrepentirse. Y aquí vemos en este capítulo varias cosas, ¿no? Primero vemos 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, o sea que tenían las 7 plagas postreras donde se consumaría la ira de Dios. Es las plagas últimas, la ira y el juicio ya final. Vemos también que salían del templo de Dios, un templo que se abrió en el cielo, y ahí estaba el templo de Dios. Y vemos también por otro lado la alabanza que tenían los santos ahí en el cielo. Nos dice aquí: y cantaban cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Por lo tanto vemos una situación un poco contradictoria. Por un lado, las plagas que iban a ser destinadas a consumar la ira de Dios, y por otro lado, la alabanza de las personas ya en el cielo que alababan al Señor. Vemos por tanto esta situación, y nos dice luego en el verso 5 que fue abierto después de las cosas miré, y aquí
el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Dice que salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. O sea, son los 7 ángeles especiales que estaban preparados para arrojar estas plagas sobre el mundo. Y aquí vemos aquí una similitud con la liberación del pueblo de Israel cuando pasaron por el Mar Rojo. Nos está hablando aquí de 7 plagas, al igual que en esa época donde el Señor tuvo que castigar al pueblo egipcio y al faraón con 7 plagas para que dejaran libre al pueblo de Israel. Vemos esta gran similitud, y también que cantaban un cántico, el cántico de Moisés, ¿no? El cántico de Moisés era el cántico que cantaron Moisés y María cuando salieron, ya después que cruzaron el Mar Rojo, como agradecimiento al Señor. Y otra cosa que nos llama la atención, dice que uno de los 4 seres vivientes fue el que entregó a los 7 ángeles estas 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Luego hay una manifestación en el templo de la gloria de Dios, de tal manera que nadie podía estar en el templo, tan fuerte era la gloria de Dios que se llenó el templo de humo y la gloria de Dios fue manifestada. Y esto nos recuerda también un episodio, no sé si fue en Jeremías, donde la gloria de Dios llenó todo el templo. Por lo tanto, es una situación donde por un lado está la gloria de Dios manifestándose, donde los redimidos están alabando al Señor con un cántico nuevo por haberlos librado. O sea, dice que los que habían vencido sobre el anticristo y sobre el número de la bestia, los que habían resistido, los que habían vencido y no se habían doblegado, no habían adorado a la bestia, estos ahora están en el cielo alabando al Señor. O sea, muchos de ellos mártires, ¿no? Pero aunque tuvieron que pagar con la vida, muchos de ellos ahora están alabando en el cielo al Señor. Y aquí vemos una situación donde ya se prepara, veremos ya después en el capítulo siguiente cuáles eran las plagas, pero se prepara ya la consumación final de la ira de Dios, ¿no? O sea, y aquí volvemos a repetir siempre lo mismo. O sea, la ira de Dios no es una ira como la de los hombres, ¿no? La ira de los hombres es una ira descontrolada, cuando alguien nos enfadamos o nos airamos porque algo nos ha sentado mal, damos golpes, gritamos, pero no es una ira controlada, sino se descontrola el carácter y somos capaces de decir barbaridades y tonterías. La ira de Dios es una ira anunciada, o sea, es una ira que dice: yo os doy tiempo para arrepentiros, yo os digo que os arrepintáis, porque si no va a venir la ira de Dios sobre aquellos que nieguen al Salvador, me nieguen como Salvador. El Señor nos ha dado tiempo, el Señor nos está dando tiempo aún para arrepentirnos, aún es tiempo, aún es día de salvación. La ira de Dios no está preparada para ti. Si quieres creer en Jesús, el que dio su sangre, el que fue malherido y maltratado en la cruz del Calvario por ti, puedes escapar de esta ira, porque esta ira es para aquellos que rechazan abiertamente el plan de Dios y rechazan abiertamente a Jesús como Salvador. Pero no tiene que ser para ti ni para mí. Nosotros queremos creer y queremos en Jesús como Salvador y en Dios como Señor. Aún estará a tiempo de aceptarle como Salvador personal y creer en Él y unirte a ese cántico, el cántico de Moisés, que se cantará en el cielo para alabar al Señor por los siglos de los siglos. Que el Señor os bendiga en esta noche ya del domingo y que lo paséis bien, y hasta una próxima conexión.